Existen muchas pacientes que nos consultan porque quieren cambiar el tamaño o la forma de sus glúteos y nosotros pues tenemos varias herramientas con las cuales nosotros podemos lograr los resultados que cada una quiere. Como siempre les decimos, hay que hacer una evaluación previamente para saber exactamente qué quieren. En ocasiones lo tienen muy claro y es aumentar el tamaño, pero en otras ocasiones quieren aumentar el tamaño y lo que sucede es que hay que mejorar también la forma de los glúteos y también mejorar su contorno corporal. Entonces nosotros tenemos que mirar el cuerpo como un todo. No podemos solamente localizarnos y enfocarnos en los glúteos, sino que nosotros miramos también la relación que hay de los glúteos con la cintura y con los muslos, para que no haya una desproporción en el cuerpo. Entonces lo que hacemos es darle a nuestros pacientes una asesoría para que realmente pues logre los resultados que está pensando y que realmente nosotros podemos ofrecerle. Porque a veces también tenemos pacientes que vienen con algunas ideas que de pronto no funcionan muy bien. Entonces, básicamente quiero hablarles de 3 cirugías que nosotros podemos realizar en los glúteos. Una es la gluteoplastia de aumento, con la cual se coloca un implante y se aumenta el tamaño de los glúteos y ya está. Otra es la lipoescultura, que muchas veces nosotros con una liposucción y una lipotransferencia, o sea, retirando grasa de la cintura y los muslos y colocando en los glúteos, pues puede que con esto sea suficiente para mejorar la forma y el tamaño. Y la otra pues es la gluteoplastia híbrida, en la cual nosotros mezclamos los implantes con grasa. En ocasiones la parte lateral de los glúteos se ve muy aplanada y la prótesis no alcanza a llenar en la parte lateral, queda muy recta. Entonces en esos casos nosotros ponemos el implante y complementamos con la grasa en la región trocanterea, que es la parte lateral de los glúteos. Existe una cuarta que se me estaba quedando, que también es muy importante tenerla en cuenta, y es en las pacientes que hay flacidez de la piel de los glúteos. En esos casos a veces tenemos que combinar todas las anteriores y además estirar la piel para lograr un lifting o un levantamiento de esa piel que está flácida o está colgada, que sucede generalmente en pacientes que han perdido peso o pacientes que están ya mayores, que la piel de pronto ha perdido calidad. Entonces en esos casos no basta con poner implante, no basta con poner grasa, sino que además necesitamos también mejorar algo de la piel. Ya les voy a hablar más adelante cómo es entonces cada una de estas cirugías, para que realmente si estás buscando mejorar la zona de los glúteos, pues de pronto digas, esta es mi opción, esta es la mejor alternativa para mí, y de eso se trata este video que estamos haciendo el día de hoy. Voy a comenzar por la cirugía más simple, más entre comillas simple, digámoslo así, que es la gluteoplastia de aumento con implantes. Esta es una cirugía que se hace con anestesia general, que se demora 2 horas aproximadamente. Nosotros utilizamos implantes de silicona. Estos deben ir siempre colocados debajo del músculo. Hay un músculo glúteo y nosotros tenemos que poner esa prótesis muy profundamente y allá adentro. ¿Por qué? Porque cuando se pone encima puede tender a verse y a quedar muy notorio. Entonces eso no nos gusta que las cirugías sean naturales y queden muy imperceptibles, o sea, que sí se note lógicamente, que quede bien su volumen, pero que no sea algo desproporcionado. Prótesis debajo de la piel, porque allí va a ser muy notorio, en cambio debajo del músculo no se va a notar. Esos implantes entonces son implantes de silicona, tienen varios tamaños. Nosotros en el examen físico determinamos más o menos qué tamaño es el que deberíamos colocar. Y es muy importante que sepas que nosotros tenemos que medir el tamaño del músculo glúteo. Hay pacientes que tienen un músculo que no es muy ancho y nosotros no podemos en ese caso poner una prótesis muy grande. Entonces hay veces que hay pacientes que vienen con unas expectativas muy grandes de colocar unos implantes de mucho tamaño, pero resulta que no caben debajo de su músculo. Por lo tanto, pues nosotros tenemos entonces que optar por colocar un implante menor. Puede que no vaya a obtener aquel resultado tan grande, pero es lo que se puede hacer, porque si no, la prótesis va a terminar saliéndose del músculo, va a quedar muy visible, va a quedar muy aparente, y eso realmente pues no es algo que estéticamente quede bonito. Entonces esa es la gluteoplastia de aumento. Se hace, como les dije, anestesia general, 2 horas.
más o menos unos 15 días de recuperación. Siempre les recomendamos a las pacientes que los primeros 8 días permanezcan boca abajo, que no se apoyen en sus glúteos, que no se sienten durante los primeros 8 días, porque el riesgo es que la herida, la cicatriz que nosotros hacemos, que es una incisión en la línea media entre los dos glúteos, donde termina la columna, solo una incisión, ahí colocamos los implantes, y si nosotros ejercemos mucha presión en esa cicatriz, pues puede abrirse. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado con la cicatriz, de mantener esa posición y de tener muchos cuidados durante la primera semana, tener una curación que va a estar cubriendo los glúteos y que está manteniéndolos unidos para que la herida pues no tenga ese peligro o ese riesgo de abrirse. Realmente, hablando de riesgos y complicaciones, esa es la más frecuente. La verdad, en esa cirugía, el hecho de, por ejemplo, de que suceda hematoma, no he tenido en ninguna paciente un hematoma. Seroma, que es acumulación de líquido, tampoco he tenido, puede suceder. Rechazo de los implantes, que es otra complicación, tampoco he tenido nunca ninguna. Realmente los resultados son muy predecibles y consistentes y duraderos. Lo que yo he visto en general, no voy a hablar en los casos míos, sino en general como complicación de esta cirugía, es que los implantes queden muy visibles y muy notorios, muy aparentes, y eso es debido a una mala escogencia del implante. Es por eso que es muy importante que te dejes recomendar y aconsejar. Yo he tenido muchas pacientes que a veces me dicen: doctor, pero es que esos implantes que me va a poner están muy pequeños, pero son los únicos que caben en el músculo que tienes, entonces yo no puedo ponerlos más grandes, porque si no, las pacientes posteriormente van a venir a decir: ay, ya se me está viendo feo, se me nota el implante, y eso es debido a un tamaño exagerado del implante. Siempre esta cirugía, como les dije, con anestesia general, requiere la visita al anestesiólogo previamente. Nosotros siempre les pedimos una serie de exámenes para saber si está todo ok, y pues realizamos la cirugía. Las contraindicaciones para realizar esta cirugía es que de pronto en la zona donde nosotros hacemos la incisión hay alguna infección, hay una enfermedad que se llama un quiste pilonidal. Cuando hay esto, nosotros debemos primero tratar el quiste pilonidal y posteriormente, cuando haya cicatrizado, podemos hacer entonces la cirugía. Esas básicamente como las contraindicaciones de la gluteoplastia de aumento, que la verdad nos ha traído enorme satisfacción. Y incluso quiero contarles que el año pasado en un congreso internacional pues tuve la fortuna de ganar un premio por esta cirugía. Presenté unas modificaciones que hago en la técnica que fueron bastante bien aceptadas. Y para contarles por encima, son varias cosas que favorecen y facilitan el procedimiento. Lo hacen más rápido, lo hacen menos doloroso y con los resultados de la cirugía mucho más predecibles. Las prótesis quedan mucho más con más certeza debajo del músculo, y eso pues hace que la técnica que empleamos pues sea una técnica realmente que tenga unos resultados mucho más predecibles y mucho más certeros. Eso con respecto a la gluteoplastia de aumento solamente colocando implantes. Cuando vemos que hay una paciente que es extremadamente delgada, pues desafortunadamente no tenemos grasa de dónde retirar. En caso de que se necesitara en alguna otra parte de los glúteos grasa, pues si son muy delgadas no vamos a tener suficiente grasa. Pero hay algunas pacientes que nos consultan porque no les gusta la forma y el tamaño de los glúteos, y cuando las evaluamos vemos que tienen mucha grasa en la cintura o tienen grasa en la parte lateral de las piernas, y esto hace que su glúteo pues no se vea con una forma redondeada. En esos casos no basta con colocar un implante. A veces nosotros tenemos que hacer una liposucción en la cintura, hacer una liposucción en la parte lateral de los muslos, colocar los implantes glúteos y complementar con grasa. En ocasiones hay pacientes que también tienen grasa en toda su espalda, en su abdomen, y en esos casos ha habido muchos pacientes así que nosotros les hacemos una cirugía de contorno y hacemos solamente la lipotransferencia sin colocar implantes. Pero para eso es muy importante que tengas atención en lo que te voy a decir, y es que se necesita tener muy buena cantidad de grasa. O sea, cuando uno va a hacer un aumento glúteo solo con grasa, necesita retirarle a la paciente por lo menos 2 litros de grasa. Si uno no le ha retirado 2 litros, no va a tener cantidad suficiente para inyectar. Pero no crean que es que le vamos a inyectar 2 litros de grasa, no.
Cuando nosotros tenemos 2 litros de grasa, para que sea realmente viable y no se desperdicie y no se pierda y no se absorba, nosotros tenemos que pasar esa grasa por un colador y dejar la grasa que sea más pura, más espesa, más gruesa. Y con eso, cuando nosotros tenemos 2 litros, pues logramos más o menos tener una muy buena grasa, por ahí unos 700 centímetros cúbicos de grasa, que es más o menos lo que se necesita para lograr un buen aumento en la región glútea. Por lo tanto, las pacientes, por ejemplo, que son muy delgadas y que quieren esa opción, pues no son candidatas. Si no son tan delgadas, pero yo calculo que no le voy a poder retirar 2 litros de grasa, tampoco va a ser tan buena candidata. Entonces, en esos casos, vamos a complementar la grasa con implantes. Entonces, esa es la gluteoplastia que nosotros llamamos híbrida. Hacemos lo mismo que hicimos en la cirugía de la gluteoplastia con los implantes, escogemos un implante adecuado, pero además complementamos con grasa, que podemos ponerla en la parte lateral. Quedan muy bien en la parte alta del glúteo, pero en la parte baja quedan aplanados. Entonces allí en esa zona nosotros complementamos con grasa para que el glúteo quede realmente redondeado. Por eso les decía que no solo mejore el tamaño, sino también la forma. ¿Ok? Entonces esa sería la gluteoplastia híbrida. Una pregunta que surge muchas veces y es que ¿cuánto va a durar esa grasa? La verdad se presume que más o menos entre un 20 a un 40% de la grasa que inyectamos se pierde. Pero eso depende mucho de la calidad de la grasa de la paciente, cosa que solo sabemos en la cirugía. Hay pacientes que tienen la grasa más espesa y otras que tienen la grasa un poco más líquida, entonces la más espesa va a durar más. Y el procesamiento de la grasa. Entonces es muy distinto como nosotros lo hacemos a como lo puede hacer cualquier médico, porque hay muchas personas, muchos cirujanos, que tal como extraen la grasa, así mismo la inyectan, y eso viene mezclado con una cantidad de líquido, células grasas muy pequeñas, detritos celulares nosotros los llamamos, y con líquido. Y si nosotros inyectamos esa grasa, mucho de eso se va a perder. Entonces las pacientes quedan muy contentas los primeros 15 días, pero después se dan cuenta que se le disminuyó muchísimo. En nuestro caso, esa grasa que nosotros pasamos colada, generalmente por ahí el 80% se mantiene. Hemos visto que a largo plazo, años, 1 o 2 años, se mantiene. Más o menos a los 4 meses uno ve que lo que realmente inyectó, ahí se quedó. Entonces, esa sería la gluteoplastia híbrida o la lipotransferencia, que también es cuando solamente utilizamos grasa. Ahí han visto ustedes y hemos hablado entonces ahora de la gluteoplastia con implante solamente, del aumento glúteo o mejoramiento del contorno con lipotransferencia, y hemos hablado de la gluteoplastia híbrida. Existe entonces otro caso, que es el de las pacientes que presentan flacidez de la piel. O sea, tienen poco volumen en los glúteos, no tienen una bonita forma y la piel está flácida. Esto generalmente se presenta en pacientes que o nunca han hecho ejercicio, o su piel es muy débil, o quizá perdieron peso y por lo tanto la piel se ha vuelto flácida. Y también en pacientes que están arriba como de los 45 años por ahí, que ya la piel empieza a perder ese colágeno. En esas pacientes no es suficiente pues que nosotros hagamos una gluteoplastia con implantes o una lipotransferencia. Muchas veces es necesario hacer un recorte de piel o un lifting glúteo o una lipectomía glútea. ¿Cómo es esta cirugía? Nosotros retiramos un segmento de piel de la parte superior de los glúteos. Entonces, eso tiene esa marcación que nosotros hacemos, la llamamos como en alas de mariposa, y finalmente el resultado queda como unas alas de gaviota, como si fuera un bikini, ¿sí? Una línea muy delicada que se puede tapar con cualquier bikini. Entonces son 2 cortes que se hacen a partir de la línea media de los glúteos y se dirigen hacia arriba y hacia afuera, y con esto nosotros logramos entonces retirar alguna cantidad de piel. Lo tenemos que determinar en caso de cada paciente individualmente, pero lo que hemos visto es que en algunos casos hay que complementarlo con grasa y hay que complementarlo también con implantes. Entonces nosotros en la evaluación durante la consulta que tenemos vamos a sugerirte cuál es el mejor caso en tu situación, saber si realmente es solamente un tema de volumen o también existe flacidez de piel.
Los implantes y la grasa no logran levantar la piel lo suficiente, a no ser que pusiéramos un implante gigante, cosa que no haremos. Entonces lo que hacemos es reducir la piel y levantarla, porque muchas veces esa flacidez se refleja en los pliegues debajo del glúteo. El glúteo se empieza como a caer, como a colgar. Las pacientes dicen, no, es que me veo el glúteo caído y se les ve el pliegue de los glúteos muy alargado. Cuando hacemos entonces el estiramiento de la piel, vemos que esto mejora. Por lo tanto, vemos que es indicado realizar entonces un lifting glúteo o una lipectomía glútea, que puede o no estar asociada a grasa y no asociada a glúteos. Eso hay que definirlo en cada caso. Lo importante es que sepas que pues, para cada caso hay una solución y no es realmente que es la misma solución para todas las pacientes. Entonces ya tenemos clarísimo cuáles son las cirugías. Esta última que acabo de mencionar, pues es una cirugía que ya toma un poco más de tiempo, lógicamente. Yo había hablado del tiempo de la gluteoplastia, que eran 2 horas, que si nosotros hacemos una lipotransferencia al mismo tiempo se puede demorar en torno de 3 o 4 horas, y cuando hacemos estas dos más un lifting glúteo puede ser más o menos una cirugía de unas 5 horas. O sea, las cirugías de glúteos van entre 2 y 5 horas, para que lo tengas claro. Depende mucho de cada caso. Y también depende mucho de cada caso que hagamos, pues también la recuperación, la cicatrización, puesto que es muy distinto en la gluteoplastia, que es una cicatriz de 4 o 5 centímetros, a cuando hacemos un lifting glúteo, que tenemos 2 incisiones de más o menos 10 centímetros, es diferente. Entonces los cuidados también serán proporcionales y adecuados de acuerdo a la técnica que estemos empleando en cada caso. También cuando asociamos esta cirugía a una lipotransferencia, pues es lógico que hemos realizado entonces una liposucción. Y cuando se hace liposucción, pues también se deben hacer unos masajes posoperatorios. Ya pasando al capítulo de los cuidados posoperatorios, entonces tenemos que en la gluteoplastia básicamente es cuidarse estando en la posición acostada boca abajo, no sentarse durante 8 días y mantener las curaciones que hemos colocado. Nosotros no acostumbramos usar drenajes en esa cirugía. Se usa una faja que les recomendamos que la utilicen por un mes, y nosotros hacemos revisiones durante un periodo de 3 meses para saber pues realmente que todo esté corriendo bien. Ese básicamente es la gluteoplastia. Cuando hacemos una gluteoplastia híbrida, o sea que hemos retirado grasa de alguna zona y además hemos colocado implantes, entonces son los mismos cuidados que acabo de mencionar para la gluteoplastia, pero además entonces hay que hacer unos masajes de drenaje linfático, hay que usar una faja un poco mayor, también esos masajes serán durante 10 días, y el tema de la posición pues será de la misma manera que ya lo mencionamos, y básicamente es como que tiene que ver es con los masajes. Esa parte de cuando hacemos la gluteoplastia híbrida básicamente es, y la recuperación más o menos también es entre 8 y 15 días de la recuperación de esa cirugía. Cuando nosotros hacemos además el lifting glúteo, básicamente la recuperación es exactamente igual, solo que lógicamente hay que tener un poco más de cuidados con la cicatriz. Entonces allí vamos a mandarte unas cintas para que uses, unas cremas para que utilices, pero básicamente el tema de la posición y de los masajes va a ser exactamente igual. A todas las pacientes nosotros siempre les hacemos revisiones periódicas durante un periodo de 3 meses para ver que todo vaya corriendo bien, pero si de repente eres una paciente que ha venido del exterior, pues nosotros recomendamos que estén en el país durante 3 semanas y posteriormente seguimos haciendo las revisiones de manera virtual. El resultado de la cirugía de glúteos, la gluteoplastia, pues generalmente cuando nosotros hemos hecho la cirugía con implantes, estos han sido unos resultados que han durado muchísimos años. Yo tengo para contarles que tengo una paciente que hace más o menos unos 24 años le coloqué sus implantes y ella continúa hasta hoy con sus implantes sin ningún problema. Le hacemos una ecografía anual y si todo está bien, ella permanece con sus implantes sin necesidad de estar realizando pues nada, ni cambiarlos, ni nada de eso. Y en general así ha sido con el resto de pacientes que les hemos colocado implantes glúteos, se han mantenido a lo largo del tiempo. Cuando las pacientes lógicamente de pronto se colocaron los implantes muy jóvenes y después la piel comienza a tener ciertos cambios, a tener flacidez, o de repente han ganado peso o a veces han perdido peso,
pues lógicamente que el resultado que de pronto se obtuvo inmediatamente o los primeros años, pues va cambiando con el paso de los años, porque cambia la calidad de piel, cambia la cantidad de grasa que tienen debajo de la piel. Entonces, todas estas cosas influyen en el resultado. Por eso es importante que los cambios de peso, por ejemplo, pues no sean muy bruscos, que se mantenga más o menos, que los ejercicios, la persona tenga unos buenos hábitos de alimentación y de ejercicio para que no haya cambios de peso o que haya una flacidez de los músculos que haga que el resultado también se pierda. Por lo tanto, las variaciones en los resultados generalmente dependen mucho desde los cuidados con los hábitos que la paciente tenga posterior a la cirugía. No tanto así con que es que la cirugía tenga una duración limitada en cuanto a resultados per se, porque como les digo, tengo pacientes de 24, 20 años, 18, 15, etcétera, que han mantenido sus resultados. Yo las sigo viendo a ellas hasta hoy de una manera periódica, o a veces las veo por redes sociales y veo que sus resultados son sostenibles, consistentes, se mantienen en el tiempo y ni siquiera me consultan o me preguntan. Entonces yo veo que va todo supremamente bien. Existe un porcentaje muy bajo de pacientes que a veces vienen cuando tienen alguna incomodidad, porque a veces tienen un dolor en una pierna, tienen alguna incomodidad pasados varios años y se lo atribuyen de pronto al implante. Cuando eso sucede, debemos hacer un examen físico muy juicioso y mirar si realmente tiene que ver con la cirugía o quizá tiene otra razón. No siempre que hay un dolor en la región glútea o en los muslos o en las piernas es debido a la cirugía. Tenemos que descartar primero otra serie de alteraciones que se pueden presentar también y con eso nosotros sabremos si realmente es el implante que lo está causando o no. Generalmente hemos encontrado que las razones son otras: malas posiciones, movimientos mal realizados, ejercicios mal realizados, alguna cosa que la paciente de pronto está haciendo de manera inadecuada. Por eso pues hacemos el examen, le pedimos exámenes complementarios. A veces es importante realizar una ecografía, otras veces les pedimos una resonancia magnética y con eso nosotros aclaramos si el implante y el espacio donde se encuentra el implante está en buenas condiciones y si puede entonces así descartarse que sea por el implante y buscar entonces otras razones para esas incomodidades. Pero en general yo diría que más o menos el 90% de pacientes tienen un resultado satisfactorio, no solamente a corto plazo, sino también a larguísimo plazo, y no tenemos que hacer recambios de implantes con alguna frecuencia ni nada de eso. Es una cirugía que realmente trae unos resultados que son muy consistentes y muy duraderos. Bueno, ahora que has llegado hasta acá, pues ya has leído toda la información que teníamos para darte de tu cirugía, pero aún quiero que tengas en cuenta una cosa muy importante. Cuando vayas a tomar la decisión de dónde y con quién operarte, es muy importante que investigues muy bien la clínica donde te vas a hacer el procedimiento, además las credenciales del cirujano, la marca de los implantes que se te van a utilizar y tener en cuenta cuál es el plan operatorio que le vamos a realizar. Esos 4 factores son fundamentales. Hablando específicamente del médico, primero piensa que debe ser un cirujano plástico certificado. Verifica que sea de la sociedad nacional correspondiente al país de donde tú estás consultando. Si estás en Colombia, Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, busca la página web, busca el nombre del cirujano y mira que ese cirujano ojalá pertenezca a esta sociedad. Igual si estás en cualquier otro país y te vas a hacer una cirugía, mira que tu cirujano pertenezca a una agremiación importante con trayectoria de muchos años, porque hay sociedades que a veces aparecen de la nada y no son lo suficientemente idóneas como para que la persona pueda tomar una decisión. Así que ten en cuenta eso sobre el cirujano. Otra cosa importante es que busques referencias de ese médico. Hoy en día es muy fácil tener referencias a través de las redes sociales y quizás escribirle a alguna paciente de ese médico y preguntarle cómo fue su experiencia. Es importante que te documentes muy bien y que también evalúes cuál ha sido la empatía que tienes con ese médico, cómo te ha parecido, cuál es tu feeling, ese sexto sentido que de pronto te dice que sí estás en el lugar correcto o no. Me ha pasado muchas veces que hay pacientes que toman una decisión errada y dicen, sí, yo sabía que algo no estaba yendo bien. Pues no sigas adelante, verifica qué es lo que debes hacer, busca otras opiniones,
que no sean demasiadas, porque también he tenido pacientes que van a 10 cirujanos, tampoco es necesario, pero de todas maneras verifica mucho esa parte del cirujano que es fundamental. Segundo, verifica muy bien también la clínica. También puedes investigarlo por internet, mirar el nombre de la clínica, si realmente cuenta con los certificados de la Secretaría de Salud del departamento, del país, del municipio, si tiene alguna certificación. Es importante saber si esa clínica cuenta con todos los avales para poder realizar procedimientos de la envergadura que se te va a realizar. Si tiene de repente hospitalización, sería interesante para procedimientos que sean más extensos de 5 a 6 horas, es importante que tenga hospitalización, eso es bastante valioso. También mirar que realmente cuente con todos los recursos a la mano para atender cualquier emergencia. No es necesario que la clínica tenga cuidados intensivos, nosotros realmente en cirugía plástica no es un requisito, sí lo es para cirugías de cráneo, de corazón, otras cosas, pero para cirugía plástica no es indispensable. Entonces verifica muy bien el tema de la clínica, pregúntale a tu cirujano si realmente esa clínica tiene trayectoria, tiene los certificados y así vas a estar mucho más tranquila. También esa cita preoperatoria en la cual se hace una evaluación que puede ser virtual parcialmente o presencial, es importante también que veas que hay un plan, que en tu cirugía se ha elaborado un plan y te han dicho realmente eres idónea para hacerte la cirugía porque tus exámenes han salido bien. O sea, realmente que te hayan hecho una evaluación médica, no es solamente decir, me quiero operar esta parte de mi cuerpo y el cirujano me dijo sí y ya vamos para quirófano. No, hay que hacer unos exámenes, hay que ver si el paciente está adecuado para hacer la cirugía, si es el momento adecuado, porque a veces hay alteraciones de pronto familiares, sociofamiliares, culturales, que pueden estar afectando emocionalmente a una paciente y no sería tampoco el momento idóneo para realizar una cirugía. Entonces, ese plan operatorio que se hace y que permite decir que sí se va a hacer la cirugía o no se va a hacer la cirugía es fundamental antes de tomar cualquier decisión. Por lo tanto, espero que al terminar de leer y de ver este video y de leer todos los documentos que te hemos enviado, pues tengas la suficiente información para tomar la mejor decisión y que todo en tu cirugía sea un total éxito.